de diputado, yo no la puedo endosar a otro candidato, ¿ya? Y supongo que Beatriz Sánchez tampoco los votos que obtuvo ella se los puede entregar así como una especie de paquete a otro candidato. Los votos son esencialmente libres y la gente, por lo menos bajo mi concepción personal, tiene el derecho a decidir siempre en conciencia y sin ningún tipo de presión. A lo más, a lo mejor alguien podría sugerir, pero es imposible que los votos se orienten hacia otra opción que no sea la que realmente la gente votó. En segunda vuelta, los electores libres tendrán que decidir por quién votan. Yo espero que voten por mi candidata, obviamente. Los candidatos de los votantes de Guillier, espero que voten por Beatriz Sánchez. Y si pasa, y si no pasa Piñera, que es algo probablemente difícil, eh, tendrán que elegir también entre Guillier o Beatriz Sánchez. Lo más importante es que esta elección no está definida. Esta es una elección todavía que está en veremos. Y por lo tanto, la decisión final de por quién votamos es una decisión que tendrá que tomar cada persona en su momento. Y nosotros también, yo mismo decidiré después de la primera vuelta por quién voto. Mi primera opción, y hoy día mi única opción, es Beatriz Sánchez. Rubén, uno mira desde afuera esta, esta actividad, diría, esta actividad electoral que se está produciendo no solamente en el Frente Amplio, sino que en toda la esfera de la política, ¿no es cierto? Y, y pareciera que no se ha conectado todavía con la ciudadanía. No hay una efervescencia, estamos a un mes y 19 días de la elección y, y parece que no hubiera elecciones, no se nota una actividad mayor, no se nota una inquietud mayor en la gente. ¿Qué crees que está pasando? Que la gente no, o las campañas no se conectan con la gente, o la gente no se está conectando con las campañas, pero se está produciendo hoy día una disuasión, lo que hace pensar o suponer, ¿no es cierto?, que la abstención va a ser alta. Yo creo que tu apreciación es muy aguda, porque en esta elección, y lo digo porque he tenido algunas otras experiencias anteriores, me parece que se caracteriza por una gran, yo diría, eh, una situación, una gran indefinición del voto. Yo creo que hay muchas personas que están indecisas. Muchas personas que, en primer lugar, que están molestas con las opciones tradicionales sobre todo. En segundo lugar, gente que está dudosa. Yo creo que hay mucho voto no definido. Hay una gran cantidad de votantes que todavía no tienen una opción clara. En tercer lugar, como no tienen una opción clara, ese voto podría eventualmente ser un voto que se fuera hacia la abstención, pero también puede ser un voto que se fuera al cambio. Y nuestra apuesta como Frente Amplio es precisamente que esos votantes que hoy día no se sienten interpretados por ninguna de las opciones tradicionales, opte por nosotros. Eso va a depender mucho de cómo nos comportemos, de las cosas que digamos, de la consecuencia que mostremos, de nuestra capacidad de ser creíbles electoralmente. Por ejemplo, en el distrito 16, donde yo voy, el Frente Amplio tiene lista completa de candidatas y candidatos a diputados. Yo soy uno de 5. Y al core. Y tiene candidatos a core. Entonces, la gente tiene esa opción, esa posibilidad. Obviamente hay un gran enojo con los que han gobernado. Y ese enojo hace que mucha gente esté pensando en la posibilidad de no votar. Pero esas personas también, yo creo que más que no votar, el sentimiento que tienen es de rabia, de enojo, de frustración, de sentirse engañados, ¿ya? Y en la medida en que vayan encontrando, vayan esclareciendo, digamos, las posiciones, vayan viendo las propuestas. Me llama la atención, por ejemplo, yo hago mi propaganda con mucha lectura, contraviniendo, digamos, todo lo que tradicionalmente
se dice en política de que la gente no lee, que no le interesan las propuestas, y puedo decir que prácticamente el 90 o 100% de las personas que reciben mi propaganda la leen. Se entrega por mano. Bueno, yo soy un candidato en terreno, por lo tanto he estado trabajando desde que se inició el proceso electoral, he estado trabajando en la calle, y eso me llama la atención como un fenómeno nuevo. La gente anda buscando algo distinto. Por lo tanto, yo creo que todavía no sabemos exactamente cómo se va a comportar el voto. Rubén, en las elecciones pasadas la abstención fue más o menos del 60 y un poco más por ciento. Bueno, la aparición de esta tercera vía, que es el Frente Amplio, a mí me hace pensar, ¿no es cierto?, que gran parte de ese 60% que no votó en las elecciones anteriores es porque no tenía dónde o por qué votar. Hoy día se le ofrece una alternativa a ese 60% que no votó y que tiene que ver con esto, con la aparición del Frente Amplio. Entonces, cuando yo pienso, ¿no es cierto?, en la abstención y en esta falta de entusiasmo por la campaña, estoy pensando que este 40% que votó, tanto por la nueva mayoría como votó por el Chile Vamos, ¿no es cierto?, se está desinflando un tanto. Y ese desinflar, ¿no es cierto?, está favoreciendo esta tercera vía que está apareciendo, que está emergiendo, que se llama Frente Amplio. Y yo imagino que parte de ese 40% que votó en la elección anterior, algunos se van a descolgar y van a votar por esta nueva alternativa, pero también presumo que parte de ese 60 y tantos por ciento que no votó en la elección anterior, sí hoy día va a tener por quién votar. Entonces presumo que la votación del Frente Amplio, en lo presidencial a lo menos, va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa y por lo tanto pienso que Beatriz Sánchez sería la candidata que se tendría que medir o con Piñera o con Guillet. Frente a esto, y suponiendo que Beatriz Sánchez fuera la futura presidenta, ¿qué capacidad de gobernabilidad tiene, ¿cierto?, cuando vamos a tener un parlamento que va a ser mayoritariamente opositor? Va a ser de la nueva mayoría y de la derecha. En ese escenario, haciendo política ficción, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que eso uno siempre tiene que ponerse en esos escenarios difíciles, hipotéticos, pero posibles, ¿no? Creo que Chile está transitando hacia una nueva forma de ver la política. Efectivamente, un gobierno de Beatriz Sánchez sería probablemente un gobierno con una minoritario desde el punto de vista de su representación parlamentaria. En el mejor de los casos podríamos ser un tercio de ese Congreso. Si pensamos las cosas así, tenemos que tomar en cuenta también que hoy día en Chile hay un régimen presidencialista, donde el Ejecutivo es el que toma la iniciativa en el plano, por ejemplo, legislativo, que es precisamente el espacio donde se mueven los parlamentarios. Es decir, se obliga de alguna manera a establecer nexos y comunicación. Incluso el régimen que tenemos hoy día, o sea, en la realidad de hoy se produce una negociación en el Congreso permanente entre oposición y gobierno, entre gobierno y parlamentario. Esa negociación probablemente va a ocurrir. Lo que va a suceder, creo yo, en el caso de un gobierno de Beatriz Sánchez, es que esa negociación se va a dar en términos diferentes de lo que se ha dado hasta ahora. Porque las propuestas del gobierno, que es el que tiene la iniciativa en un régimen presidencialista, van a ser muy diferentes de las propuestas de sus antecesores. Nosotros, hasta donde lo hemos conversado, dentro del Frente Amplio, tenemos propuestas nuevas, tenemos un programa. La ciudadanía, si vota por nuestra candidata, va a votar por un programa y va a votar por un cierto tipo de propuestas que incluye, por ejemplo, el cambio del régimen político, que incluye, por ejemplo, el cambio de constitución, que incluye una nueva constitución,
Y señalar también que este programa que tiene el Frente Amplio fue un programa participativo. Fue un programa que ha la sido gente. hecho desde la comunidad, desde la base social. Es un programa que ha asumido propuestas sociales, por ejemplo, como el cambio de régimen previsional, que claramente se define por una educación pública y por no financiar la educación privada, que se define por recuperar la riqueza nacional, la riqueza patrimonial, el patrimonio natural, los recursos naturales, el cobre, por ejemplo, o el litio. En esas definiciones gruesas nosotros no vamos a variar nuestra posición, no vamos a entrar a una negociación y por lo tanto esto será una responsabilidad nacional de todo el país. Yo me recuerdo una situación que se dio durante el gobierno del presidente Salvador Allende, que fue la nacionalización del cobre y que se dio en un contexto histórico de bastante polarización política. Sin embargo, todos los sectores del Congreso, incluyendo el Partido Nacional de entonces, que representaba lo que hoy día es la derecha, lo que hoy día podría ser Chile Vamos o algo parecido, también votó a favor de esta nacionalización. Nosotros, cuando estamos proponiendo un cambio de régimen, lo primero que vamos a hacer va a ser proponer un cambio de la Constitución. Va a ser reponer el plebiscito vinculante como una forma de establecer un nuevo régimen político y social, un nuevo pacto social en el fondo. Y eso, por cierto, es algo que con lo cual nos vamos a sentir soberanos, porque quien gobierne, que va a ser nuestra presidenta Beatriz Sánchez, va a tener el apoyo de la mayoría del país. Entonces, en ese escenario hipotético, la oposición va a tener que aceptar que el pueblo decidió por un proyecto político y que no es el proyecto de los que han gobernado durante 30 años. Entonces, seguramente va a haber tensiones, pero nosotros no vamos a ceder en las cosas fundamentales de nuestro proyecto. Por cierto, vamos a escuchar opiniones, vamos a tener que dialogar con la oposición de entonces, pero en las cosas fundamentales vamos a estar siempre sosteniendo nuestra propuesta, con firmeza y con claridad. Hay algo, Rubén, que ahí me gustaría como aclarar, en el sentido de que pienso yo que la gran batalla que tiene el Frente Amplio tiene que ver precisamente con la Constitución. El cambiar la Constitución significa necesariamente cambiar la dirección de las leyes y cambiar, ¿no es cierto?, la forma de vida como se da acá abajo, donde la gente común y corriente, ¿no es cierto?, va a tener un mejor estándar de vida o una mejor relación con instituciones o las instituciones con las personas. Entonces, todo eso se va decantando y se va ordenando en la medida, ¿no es cierto?, que tenemos una constitución que representa los intereses no solamente del mercado, sino que de las personas. El problema está, ¿no es cierto?, para cambiar esta constitución yo necesito del aporte de los otros. Pero también sabemos, ¿no?, que los otros, llámese Nueva Mayoría o llámese el Chile Vamos, no han tenido y no tienen, veo yo, la intención de cambiar el sistema. Claro, ellos van de alguna manera maquillando el sistema. La pregunta mía es cómo este Frente Amplio está preparado, se está preparando para recurrir a la ciudadanía, para ejercer las presiones necesarias o para ejercer las movilizaciones necesarias y para que exista una empatía entre la ciudadanía y el proyecto del Frente Amplio y no claudicar en esto que nosotros, o por lo menos que yo creo que sería como lo importante y fundamental del Frente Amplio, es que al final de su periodo termine con una constitución hecha por asambleas constituyentes y que sea vinculante. Bajo nuestra visión, las constituciones no se pueden imponer. Chile nunca ha tenido una asamblea constituyente. Todas sus constituciones han sido impuestas por regímenes de fuerza. Sí, por comisiones. Incluyendo la primera constitución liberal de José Miguel Carrera, la constitución del 33, por ejemplo, impuesta por el régimen conservador, que se dio, digamos, que sobrevivió a la lucha entre liberales y conservadores. La constitución de 1925 fue impuesta por una dictadura, la dictadura de Ibáñez.
y la Constitución del 80 fue impuesta por la dictadura militar. Todas con su signo, con su estilo, con su forma, pero fueron impuestas. La propuesta del Frente Amplio tiene que ver con una concepción de democracia que nosotros manejamos, que es la democracia participativa, algunos hablan también de democracia radical, que combina formas de democracia representativa como las que conocemos hoy día, de elegir parlamentarios, elegir presidente y después esperar que gobiernen, con otras maneras de otras formas de democracia directa, por ejemplo, como es el plebiscito o como es la consulta popular. Esa manera, que es uno de los tantos medios a través de los cuales se puede ejercer la democracia, porque para nosotros la democracia se ejerce todos los días, pero en algunos temas que son fundamentales nosotros proponemos el plebiscito como un medio en que la ciudadanía se expresa directamente y nosotros vamos a apelar a esa decisión. Ahora, el plebiscito, de acuerdo a la concepción que tiene la Constitución del 80, que es una constitución cerrada, que no admite prácticamente modificaciones en lo sustancial, nuestra propuesta es que de alguna forma nosotros tenemos que buscar un mecanismo, y lo primero que vamos a proponer al Congreso una vez que estemos gobernando va a ser que el Congreso devuelva la soberanía popular al pueblo y restablezca el plebiscito vinculante para decidir si queremos o no la constitución que tenemos y si queremos o no una nueva constitución. Ese es el primer paso, desde mi punto de vista por lo menos, que deberíamos hacer los del Frente Amplio, con la soberanía y con la legitimidad que da el haber obtenido los votos mayoritarios en el caso hipotético que seamos gobierno. Por lo tanto, el pueblo de Chile tiene una salida. Y me parece que va a ser muy difícil que la oposición, en el caso de que tengamos una presidenta como Beatriz Sánchez, que la oposición se oponga a una medida como esta. Como decía y recuerdo la experiencia de Allende con la nacionalización del cobre. Cuando el pueblo mayoritariamente quiere cambios, nadie se puede oponer, ni siquiera los más recalcitrantes opositores. Pero marcar una diferencia en aquel tiempo. Hoy día se da esta lucha entre dos tipos de democracia, una democracia participativa, una democracia ciudadana, que es la que está proponiendo el Frente Amplio, con esta democracia de élite que nosotros hemos tenido hasta hoy día. Entonces, y la diferencia cuando hacen mención de esto de la nacionalización del cobre, sabemos, ¿no es cierto?, que en aquel entonces en la ciudadanía, el pueblo estaba políticamente educada. Hoy día el pueblo no está políticamente educado. La nueva mayoría que ha tenido las posibilidades, ha tenido los instrumentos, ha tenido las herramientas, no lo ha hecho. Han quitado, ¿no es cierto?, de la malla curricular lo que es educación cívica, y por lo tanto el pueblo denosta, la gente denosta, critica y le parece que la política es lo más sucio que existe. No hace la separación entre el actor político y lo que es la ideología, porque no tienen una preparación y no tienen una educación política. Entonces cuando llega este Frente Amplio con toda esta carga de programática y que necesita necesariamente la participación ciudadana, una participación ciudadana que no está educada, entonces, ¿cómo piensa el Frente Amplio romper este cuello de botella, ¿cierto?, que se da hoy día y lo podemos ver en la baja participación en las elecciones, en este bajo entusiasmo que se está dando hoy día en las elecciones? ¿Cómo el Frente Amplio rompe este cuello de botella? Yo creo que la única manera en que podemos demostrar o romper con lo existente o las maneras como se ha gobernado y con los estilos es teniendo una nueva forma de enfrentar los problemas. Hoy día nosotros tenemos un descrédito de la política tradicional. La gente dice prometen, prometen y no cumplen. Es algo casi como una, no sé, algo que se repite una y otra vez por parte de la gente. Los políticos normalmente hacen promesas electorales que después se olvidan. También existen distintas formas en que se practica el cohecho.
de manera muy sutil, a veces muy oculta, digamos. Pero hay muchos candidatos y candidatas y hay muchas opciones políticas, sobre todo las tradicionales. Yo diría, es una práctica permanente las opciones tradicionales comprar el voto. De una forma sutil, pero lo hace. A través de prebenda, a través de algunos beneficios, etc. Ese tipo de prácticas nosotros no las tenemos. Y las erradicamos completamente de nuestra propuesta política. Entonces, cuando uno muestra consecuencia con ciertos aspectos de la política y, y mantiene una línea bien definida en esos planos, podemos comenzar a restablecer la confianza de la ciudadanía, independientemente que esa ciudadanía todavía a lo mejor no tenga una preparación completa para comprender a cabalidad la profundidad de los cambios que nosotros estamos planteando. El primer paso yo creo que es recuperar la confianza. Si nosotros somos consecuentes con lo que decimos, si actuamos según lo que hablamos, creo que nos vamos a enfrentar a un pueblo que nos va a creer. A lo mejor con muy poca preparación por todo el oscurantismo que ha habido durante más de 40 años en Chile, ¿no? Por casi, ya vamos acercándonos casi a los 50 años de oscurantismo político y de despolitización. Pero las personas también evolucionan en otro sentido, hay sentido común. La gente hoy día, por ejemplo, está más informada que antes. Es más difícil hoy día engañar a las personas porque tienen muchos medios a través de los cuales se pueden informar. Sobre todo a partir de las nuevas tecnologías, el acceso a la información es mucho más fácil. Nosotros confiamos en eso para hacer los cambios. Pero lo primero es que nos crean. Y lo primero es que nosotros, para que nos crean, tenemos que tener una actitud consecuente. Yo soy periodista y entiendo cómo se manejan los medios de comunicación. Entiendo perfectamente que la hegemonía ideológica ejercida a través de los medios de comunicación está hecha sobre la base de la idea de desinformar. Si uno ve televisión, por ejemplo, el 90% de las noticias que pasan en los canales, los informativos de televisión, no son noticias. Son cualquier cosa menos noticias. A veces son publicidad engañosa, hay montones de formas y no son noticias. Y la gente, la invitación es a que la gente empiece a leer más allá de lo que le presentan los medios. Y yo creo que en general, a pesar de toda la despolitización que existe, la gente ha empezado a hacer esa lectura. Y lo más importante es que ya no les cree a mucha gente que antes le creía. Rubén, yo en lo personal yo soy cristiano y me adhiero al mundo cristiano a través de este movimiento que se llama Teología de la Liberación, donde tomamos, ¿no es cierto?, a un Cristo cercano a la gente y a los problemas de la gente. Y esta visión cristiana, ¿no es cierto?, nosotros la llevamos a la acción política. Milito en un partido, en un movimiento político que se llama Izquierda Cristiana, que es parte hoy día del Frente Amplio, que tuvo algunos problemillas para entrar, pero entró, digamos, no sé si por la ventana o por la puerta, pero ya está dentro. Entonces, y que era una de las críticas que se hacía al principio al Frente Amplio, digamos, de que no era tan amplio. Entonces, como te decía, yo parto de este concepto, de un concepto ideológico. Hoy día da un poco de miedo, ¿no es cierto?, ver cómo la ideología se la ha llevado para la casa, la han guardado y parece que da vergüenza decir yo soy esto. Y veo a los candidatos, y en esto también caen todos, desde los 8 candidatos, y me imagino que los que van hacia abajo, los candidatos a diputados, a senadores y core, también caen en lo mismo, que para poder brillar necesitan descalificar. Y su grandeza la van construyendo en la pequeñez del otro. Entonces, esa actitud no es constructiva. Siento hoy día que las propuestas que hace el Frente Amplio están más cerca de aquel concepto ideológico que tengo yo y que parte de este concepto cristiano, ¿no es cierto?,
y de este Cristo cercano a la gente, ¿cierto? Siento a este Frente Amplio más cercano hoy día a la gente, más cercano que la nueva mayoría, indudablemente bastante más cercano que la derecha. Y eso hace que tenga de alguna manera simpatía con la ciudadanía. Y donde yo presumo, ¿no es cierto?, que este 60% que te hablaban delante va a tener participación y va a tener incidencia en los resultados del Frente Amplio. Y me imagino también que parte de este 40% que no se siente satisfecho ni con la nueva mayoría ni con la derecha, también van a recurrir como esta plataforma de lucha hacia el Frente Amplio. Entonces, la cuestión es hoy día, lo que te decía delante, el Frente Amplio gobernando, cómo va a abrir estas puertas y ventanas, ¿no es cierto?, a la ciudadanía para que haya una mayor participación y lo que más todavía, que haya una mejor recepción de los valores que se está entregando a través de una mayor participación. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros queremos cambiar la sociedad y tenemos un concepto de sociedad, nosotros los más viejitos, digamos, tenemos un concepto de sociedad donde nos formamos nosotros en comunidad. Hoy día los jóvenes se han formado en individualidad. Claro. Para ellos es más importante, no para todos, tener su tarjeta de crédito y de débito, ¿no es cierto? Para ellos es más importante el tener que el ser. Entonces, ideológicamente, ¿hacia dónde está apuntando hoy día el Frente Amplio en esta diversidad tan amplia, como decían delante, desde los liberales hasta una izquierda cristiana? Yo creo que en términos valóricos, lo que a nosotros nos caracteriza es el poner a los seres humanos por sobre las cosas. Yo creo que hay un elemento que nos diferencia completamente de las otras opciones. Y esa respuesta me parece importantísima. ¿Por qué lo digo? Yo parto del mundo cristiano y tengo todavía aquí en la retina algo que nos dijo alguna vez el cardenal Silva Enrique. Y para los católicos y los creyentes es importante recordar esto. El cardenal Silva Enrique alguna vez nos dijo que el alma de Chile está enferma y hay que salvar el alma de Chile. Y el alma de Chile todavía sigue enferma. Entonces, ¿y por qué sigue enferma? Porque todos los proyectos políticos, los proyectos de gobernabilidad que se han tenido hasta hoy día han puesto sobre cualquier desarrollo el desarrollo económico. Y cuando el Frente Amplio nos plantea, ¿no es cierto?, de que la persona es la importante y por lo tanto es importante el desarrollo humano, es porque nosotros nos estamos acercando y estamos haciendo carne y vida este concepto ideológico que parte desde el mundo de vista, desde el mundo del cristianismo, como también desde otras posiciones ideológicas, como por ejemplo el socialismo. Ahora, yo no quiero descalificar, digamos, completamente las otras opciones. Yo creo que si uno analiza, por ejemplo, incluso los partidos más derechistas en Chile dicen que también están por las personas. El punto es que los seres humanos tenemos varias dimensiones. Entonces, si tomamos solo las personas desde una visión unilateral, por ejemplo, como miradas desde su perspectiva solo individualista, creo que estamos ofreciendo una mirada muy pobre del humanismo. El humanismo tiene muchas caras, como tú dices. Y un aspecto que creo que ha sido debilitado, que se ha adelgazado durante todo este periodo a partir de la dictadura y después en esta democracia media que tenemos en Chile, ha sido precisamente el humanismo en su dimensión más social. El ser humano ha sido hoy día, bajo este régimen que hoy día tenemos, cosificado, es decir, transformado en instrumento. De hecho, el lenguaje habitual se habla de capital humano, es decir, el ser humano convertido en capital, es decir, en objeto. Para mí, esa es una aberración, porque el ser humano se opone al capital, porque el ser humano es portador de vida y de trabajo. Es el que genera la vida y el trabajo. Y por lo tanto, es un opuesto al capital, que es algo inanimado, algo que el ser humano ha creado. Pero ha llegado a un punto, esa creación humana, que es el capitalismo, digamos, ha llegado a un punto en que se ha comido a la humanidad, al ser humano. Nosotros queremos revertir esa realidad a través
estamos hablando aquí en términos muy valóricos. Queremos revertir esa realidad y convertir al ser humano en protagonista, en objeto y sujeto de la realidad. Eso significa que la realidad humana es la que debe predominar sobre las cosas. El trabajo sobre el capital. Para nosotros, por ejemplo, los trabajadores son mucho más importantes que las máquinas que tiene una empresa o que el capital que tiene una empresa. Y eso, nosotros vemos en la vida cotidiana que eso no es así. Entonces, esa es la reversión que queremos hacer, ese es el cambio profundo llevado a un aspecto filosófico. Yo, por ejemplo, no soy cristiano, pero soy marxista. Y en eso creo que marxistas y cristianos tenemos una visión bastante parecida, común. Hay más sintonía, sí, me parece. Rubén, cuando empezamos con este programa Chile Común y Corriente, una de las intenciones era educar, claro. Y una de las características que me gustaría dar a este programa es que sea pedagógico. Y te cuento como anécdota que cuando empezamos me parecía que una hora iba a ser extremadamente mucho tiempo y que no iba a tener como llenarlo. Y la práctica después nos dice que una hora es muy poco tiempo y el tiempo se nos está yendo, claro. Y me gustaría pasarte a otra cosa y que tiene que ver contigo, con la candidatura con Rubén Antino, diputado, que viene ahora en adelante, de aquí al 19 de noviembre, en la campaña de Rubén Antino, y cuál es la propuesta o cuál sería digamos, la motivación o el enganche que podría hacer por la gente para que la gente crea y apoye a Rubén Antino para que Rubén Antino pueda llegar al Parlamento. Bueno, en primer lugar, yo me siento parte de un proyecto colectivo, nacional. No soy Rubén Andino solo aquí combatiendo con molinos de viento. Soy parte de un proyecto mucho mayor. Nosotros como Frente Amplio llevamos candidatos en prácticamente todas las regiones, en todos los distritos de Chile. Candidatas y candidatos, hombres, mujeres, con distintas visiones, pertenecientes a alguna de las 15 organizaciones o independientes. Por ejemplo, yo voy por el Partido Humanista, no soy humanista, pero voy bajo el alero del Partido Humanista a pesar de que pertenezco dentro del Frente Amplio al movimiento autonomista, a la misma organización a la que pertenece Gabriel Boric y Jorge Char, el alcalde de Valparaíso. Pero me siento muy cómodo en el Partido Humanista, porque yo comparto básicamente también lo que los humanistas representan. Y los represento a ellos en este congreso espero representarlos también a ellos. Por ejemplo, en el mismo distrito nosotros somos 5 candidatos. Hay una candidata que se llama María Teresa Guala, que es una profesora de historia de Nancagua, que es además de origen mapuche, que representa parte de nuestra diversidad como país. Hay un empresario de Pichilemu que se llama Claudio Cane. Hay una profesional de la salud, ella es tecnóloga médica, se llama Adriana Román, que es de San Fernando. Y hay un militante humanista que va junto conmigo también en el mismo, entre comillas, subpacto, que se llama Ricardo Lisboa. Todos, eres un trabajador, es dirigente sindical. Todos representamos un proyecto colectivo y distintas miradas de este proyecto colectivo. Es decir, nosotros valoramos la diversidad, para nosotros un valor. El trabajar colectivamente, el entendernos entre nosotros, a pesar de tener miradas no siempre iguales, es parte de la riqueza que nosotros representamos. Entonces, cuando usted vota por el Frente Amplio, o vota por Rubén Andino, también está votando por esas otras personas. Claro, yo vivo en esta comuna, en el Tambo, comuna de San Vicente. Pero también soy parte de los otros.
este distrito además es tan gigante, o sea, con realidades tan diversas. Nosotros vamos a tener que tener muchas capacidades para poder estar en muchos lugares. Y lo mismo sucede seguramente con otras candidatas y candidatos que van en esta lista de Frente Amplio. La diferencia con los que han gobernado es que a nosotros no nos pagan los capitalistas, no los pagan las grandes empresas, no nos financian las grandes empresas. Nosotros somos parte del pueblo, somos parte de los que me están escuchando, nos sentimos sintonizados, integrados a esta sociedad. No somos los políticos, entre comillas, que la gente tanto denosta. Esos políticos que están distantes, somos cercanos, somos próximos. Y cuando nos toque ejercer los cargos que vamos a tener, yo espero ejercer como diputado, voy a ser un diputado a terreno. Y también los días que no vaya a estar en terreno voy a tener que estar en el Congreso, porque además me eligen para hacer leyes. Y me eligen para fiscalizar actos de otras instituciones públicas, como por ejemplo los municipios, y donde hay mucho trabajo por hacer. Basta que usted empiece a pensar lo que pasa en su municipio para darse cuenta que ahí hay que hincarle el diente también a muchas cosas. Cuando hablamos de fiscalización, tenemos un Estado que hoy día no fiscaliza. Es un Estado que solamente actúa cuando los privados no pueden, y que en teoría debería fiscalizar los actos de esos privados cuando se refieren, por ejemplo, o tienen negocios con el Estado, como sucede, por ejemplo, con las empresas monopolio, y que sin embargo no hace ese trabajo, porque es tan pequeño ese Estado, es tan minúsculo, y está tan domesticado por el capital, por los capitalistas y por los que tienen el dinero, que finalmente termina siendo una especie de relacionador público de la empresa privada. Nosotros queremos revertir esa realidad, y bajo esta visión humanista que hemos expuesto acá. Rubén, con el cambio del sistema binominal, el distrito creció y creció bastante. ¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido para poder cubrir todo este distrito tan gigante? Bueno, yo imposible, o sea, con el estilo que tengo de campaña, digamos que cara a cara, yo me levanto todos los días a las 6, 7 de la mañana y termino mi jornada a las 12 de la noche. Es muy difícil que yo pueda tomar contacto con todas las personas que me gustaría. Espero hacerlo con la mayor parte posible. Tampoco nosotros tenemos grandes medios, o sea, nosotros no vamos a competir con la nueva mayoría o con la derecha tradicional, no vamos a competir teniendo más o menos más palomas que ellos en la calle o teniendo más avisos radiales. La única posibilidad que tenemos es que la gente nos crea. Ese es nuestro gran capital. Y el hecho de no haber gobernado nunca y de que no nos puedan decir que tenemos las manos sucias. Nosotros tenemos las manos limpias, yo creo que esa es nuestra mejor carta de presentación en este caso. Chile Común y Corriente es un programa que se generó para que las organizaciones sociales, sean clubes deportivos, organizaciones culturales, juntas de vecinos, que tengan la necesidad de un espacio, de un micrófono, de ponerse en contacto con la comunidad, en este espacio lo pueden hacer. Es la invitación que se hace sábado a sábado para que las organizaciones sociales se acerquen para que podamos agendar un encuentro a través de estas ondas radiales de Radio Canela, la 90.3, y llegar a la comuna de San Vicente toda. Estamos terminando ya el programa, Rubén, nos dieron las 2 de la tarde. Lo que tú quieras decir a la gente, bueno, yo como despedida. Sí, como despedida quiero invitarla a las personas que están escuchando la radio y que además nos ayuden a difundir la idea de que hoy día no podemos seguir haciendo lo mismo, que hay una necesidad urgente de cambio por el bien de la sociedad chilena. Si usted hace lo mismo, vota por los mismos o da
da la confianza a las mismas personas, lo más probable es que esas mismas personas sigan haciendo lo mismo. Si quiere que las cosas se hagan de otra manera, hágalo distinto. Ese es mi lema. Gracias, Rubén. A aquellos que nos escucharon hoy día, también queremos pedirle la disculpa o darle la disculpa necesaria, porque hoy día no tuvimos música. Se nos fue la conversación así como tan rápido y nos faltó tiempo para